Mis queridos hermanos, es un gusto y un placer poder estar con ustedes nuevamente. Vamos a estudiar en esta noche algo muy importante, continuando con lo que hemos venido viendo en algunas oportunidades. Tiene que ver con la carta de Tito. Ya nosotros hemos revisado el contenido de esta carta. Es muy interesante las instrucciones que da Pablo a Tito para que pueda él establecer esta congregación, reforzar y poder corregir lo deficiente. Nosotros ya hemos estudiado el ocuparse en la piedad, el ocuparse en el servicio. Hemos estudiado también el ocuparse en la santidad. Y en el capítulo 3 nosotros vamos a desarrollar varios pasajes que nos van a hablar acerca de ocuparnos en la salvación. Es importante que nosotros pensemos en que cada una de estas recomendaciones es para que procuremos ocuparnos en buenas obras. Le invito entonces a que se ponga cómodo y vamos a iniciar este estudio el día de hoy, porque vamos a tratar acerca de ocuparse en la salvación, una primera parte que está basada en el capítulo 3. Esta parte del estudio es importante entenderla porque nos habla de un estilo de vida. En el capítulo 2 nosotros habíamos visto algo muy bonito acerca de la gracia que Dios ha manifestado, ¿sí? Y lo interesante en este capítulo es que en el versículo 2 y en el versículo 8 muestra que los hombres, o en este caso los cristianos, debemos estar dispuestos a toda buena obra. Y en el versículo 8 también habla de ocuparse en buenas obras. Esto nos refiere o nos da a entender la idea de que la salvación que nosotros ganamos por gracia, no por nuestra propia voluntad, no por nuestros actos, sino porque Dios es grande y misericordioso con nosotros, pues se marca en un estilo de vida. Entonces quiero invitarle a que en esta noche usted piense en que nuestra salvación tiene que ver con un estilo de vida que nosotros llevamos. Y es lo que vamos a hacer el enfoque en este pasaje de Tito. Pensando un poco en lo que ya hemos visto para introducirnos al estudio del día de hoy, es importante considerar lo que habíamos estudiado en la parte final del versículo del capítulo 2, cuando nosotros vemos que la gracia de Dios se ha manifestado y nos invita y nos enseña en el versículo 12 que debemos renunciar. Hay algo que debemos hacer y es renunciar, es decir, el cambio del carácter y el cambio de conducta de un cristiano es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, mi querido hermano y hermana, quiero invitarle a que pensemos en que la Escritura, o específicamente esta carta a Tito, Pablo hace recomendaciones que son importantes en su vida, en la vida de todo cristiano. Renunciar a los deseos mundanos, renunciar a la impiedad, son recomendaciones específicas para que nosotros mostremos que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Es decir, que la santidad nos conduce a la salvación. No olvidemos esto. Sí, tenga en cuenta mucho porque nosotros habíamos estudiado cómo ocuparnos en la santidad. Y esta santidad es la que nos lleva a nosotros a la salvación. Por eso es importante que usted y yo pensemos en cambiar nuestro carácter. Pensemos en cambiar nuestra conducta para que la gracia de Dios y la palabra de Dios se reafirme, se confirme en su vida y en la mía. ¿Sí? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nuestro pasaje el día de hoy va a estar en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a estudiar, queridos hermanos, en esta noche, ocuparse en la salvación, una primera parte de nuestro pasaje. El primer verso en el capítulo 3 dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, vamos a entender un poco estas palabras
Porque recordemos que en el capítulo 1, el apóstol Pablo dio instrucciones específicas, por ejemplo, para los pastores ancianos, que es lo mismo, para las mujeres ancianas, para las mujeres jóvenes, para los jóvenes, para las personas, los siervos, ¿sí? Instrucciones específicas de cómo ir cambiando o qué ser, cómo comportarse en cada una de sus situaciones, sea mujer, sea anciano, sea joven, ¿sí? Había instrucciones específicas. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo a Tito, ¿sí? Más adelante nosotros vemos que sigue animando en esta parte final del capítulo 2, donde vemos que esa maravillosa gracia, esa gracia que es única, esa gracia que es algo que solo Dios puede darnos, de lo cual nos ha hecho participantes y de lo cual nos anima a que nosotros conservemos y mantengamos la esperanza. Hablando de esto, ahora, cuando la iglesia entiende qué es lo que debe hacer en su posición como pastor, qué es lo que debe hacer en su posición como mujer anciana, qué es lo que debe hacer usted en su posición como una mujer joven, qué es lo que debemos hacer en la posición de jóvenes, de siervos, de empleados, de empleadores. Todas las instrucciones que Dios da a la iglesia, en este caso en Creta, por medio de Tito, son muy aplicables para el día de hoy. Y entendiendo todo esto, la iglesia, ahora, Tito, tiene que hacer algo importante. Y que eso también debemos nosotros, sí, usted y yo, pensar el día de hoy. Y es la primera palabra de este verso, cuando dice recuérdales. En estos dos primeros versos que vamos a revisar hoy, vamos a ver dos comportamientos a los cuales nos invita que nosotros tengamos para que estemos llevando un estilo de vida cristiana. Entonces, si nos ocupamos de la salvación, nuestra vida va a tener un estilo de vida, va a tener un modelo de vida cristiana, va a estar apegado a las instrucciones que ya hemos visto en esta carta. Y la primera palabra que el apóstol Pablo le menciona a Tito es recuérdales, ¿sí? Entonces, nuestra salvación, y esto quiero que usted lo tenga en cuenta y si es posible en su Biblia subráyela, nuestra salvación, querido hermano y hermana, se va a ver afectada cuando nosotros olvidamos la instrucción de Dios. Muchas veces nosotros estudiamos la palabra, muchas veces escuchamos las predicaciones de varios hermanos, nos animamos de momento, estamos motivados en su momento, queremos actuar en su momento y llevar un estilo de vida cristiano. Y es perfecto porque eso es ocuparse en nuestra salvación. Pero pasa el tiempo y olvidamos muchas veces lo que hemos aprendido. ¿Qué es importante entonces que hagamos nosotros como iglesia? ¿Por qué es importante recordar? Pues porque se nos olvida. El problema que tenemos los cristianos, el problema que tiene el pueblo de Dios, es que olvida la instrucción de Dios, es que olvida los mandamientos y muchas veces eso nos puede estar alejando de nuestra salvación, queridos hermanos. Ahora, Tito va a realizar esta tarea aquí en la iglesia en Creta, con los miembros de esta congregación. Y yo quiero que usted piense un momento en la congregación en donde usted está, ¿sí? Al parecer, vamos a convenir algo y estar de acuerdo en que la iglesia necesita ser recordada. La iglesia necesita que le recuerden las instrucciones de Dios. Y yo quiero que usted piense de manera personal en este momento, quiero invitarle a que piense quién está haciendo esa tarea en su congregación. Y quiero invitarle a que usted piense también por qué usted no puede realizar esa tarea en su congregación. Es un servicio que es importante hacerlo y es un servicio al cual, primero, nos invita a pensar la fragilidad de nosotros como
siervos de Dios cuando olvidamos la instrucción de Dios. Es decir, hay un trabajo que hacer, pero debemos pensar en hacerlo. Esa fue la necesidad y fue la petición de Pablo, que Pablo identificó en esta iglesia. Y que le invito a que usted observe también en el trabajo, en la iglesia el día de hoy. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Es muy probable que algunos hermanos olvidemos lo que Dios nos ha instruido. Es muy probable que nosotros estemos olvidando lo que hemos aprendido. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede comúnmente cuando escuchamos un mensaje? Estamos motivados y animados, nos edificamos de momento, pero hay algo que interviene o que interfiere en nuestro crecimiento porque olvidamos las cosas que hemos aprendido y eso nos está alejando de la salvación. Le invito entonces en esta noche a que esté usted preocupado, así como Pablo lo estuvo. Primero, de recordar de manera personal las instrucciones que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar, de preocuparnos por hacer ese trabajo, porque podemos hacerlo. Recuérdales, le dice a Tito. Y yo en esta noche quiero hablar con usted. Quiero hablar con usted que está escuchando, usted que está en esta sala de Zoom, usted que se encuentra conectado por Facebook. Quiero hacer o haga suyas estas recomendaciones de parte de Pablo. Recuérdales. Es importante que hagamos eso. Ahora, en este texto, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo va a mostrar dos episodios en la vida cotidiana de la gente, de lo que estaba pasando aquí en Creta. Uno tiene que ver con la vida civil y otra con la experiencia social o relación social con las demás personas. En lo civil me refiero al comportamiento de la iglesia en un entorno de lo que vamos a ver aquí, que dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Sujetos a los gobernantes. La conducta del cristiano, queridos hermanos, sí, la conducta de usted y la conducta mía, ¿cómo debe ser frente a una sociedad o a lo que Dios ha dispuesto de gobiernos y de autoridades, se puede decir aquí de manera secular? Esta conducta se le debe a los dos, es decir, el sujetarse. El sujetarse tiene que ver con el obedecer, pero a las dos partes que tiene que ver con gobernantes y autoridades. Y esto se refiere a ¿qué? A los que hacen las leyes y a los que hacen cumplir esas leyes. Es decir, que aquí no cabe la idea de cristianos rebeldes y de cristianos que participen en sublevaciones, de cristianos que participen en cosas como esas. Esto estaba pasando en este tiempo, en el tiempo en el que fue escrita esta carta, y nosotros estamos en un entorno en el cual ustedes han visto que ha pasado este tipo de situaciones. Pero lo que invita el apóstol Pablo en la recomendación, tanto para la iglesia en Creta como para nosotros, es que nos sujetemos a los gobernantes y autoridades, ¿sí? La palabra obediencia, porque ahí dice, tiene que ver con, o significa que hay que actuar, ¿sí? Mientras que la palabra sujeción se refiere a la actitud con la cual se actúa. Entonces, recuerden, obediencia es actuar y sujeción, la actitud con la que se actúa. Es importante que nosotros pensemos en esto y la pregunta es aquí, ¿por qué Pablo menciona esto? Sujetarse y obedecer a las autoridades. ¿Qué tiene que ver esto con la vida cristiana? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida cotidiana o con mi estilo de vida cristiana?
son autoridades, son gobernantes, pero mi corazón, mi autoridad principal es Cristo. Pues la escritura y la recomendación aquí para la iglesia es, si nosotros somos cristianos, respetamos a nuestro Dios, eso también nos invita, la misma escritura, y en este caso esta carta escrita por el apóstol Pablo, a que seamos sujetos y obedientes a lo que está dispuesto en este mundo. No cabe la idea entonces de un cristiano que diga, le soy fiel a Dios, pero participe en sublevaciones, participe en rebeldías dentro de la sociedad civil. Es importante esto. Y más allá del participar, tiene que ver con un comportamiento que se refleja como cristiano. Tiene que ver con un comportamiento de cómo muestra esa gracia de la cual hablamos en el capítulo 2. Tiene que ver con eso. Porque yo confío, porque yo espero, porque yo estoy en manos de Dios. No es preciso mi actitud rebelde, no es preciso otro tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios, porque yo confío en mi Señor, confío en mi Dios, en el poder que Él tiene, y sé que las autoridades, los gobernantes, todos actúan bajo la poderosa mano de Dios. Si yo quiero llevar un estilo de vida cristiana, si yo quiero ocuparme de mi salvación, debo hacer esto. Debo sujetarme, someterme y obedecer a las leyes terrenales. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos, entonces? Qué importante es poder mirar que este tipo de cuestiones que en la vida se pueden dar, pues dicen mucho de nuestra vida espiritual. Dicen mucho de cuán entregado estoy a Dios. Es interesante. Hay muchas circunstancias en la vida social que nos pueden hacer caer. Hay muchas conversaciones de temas con respecto a esto que estamos viendo que nos pueden hacer caer. ¿Sí? Creo que todos hemos en algún momento participado de conversaciones de política. Y usted observa cómo en las redes sociales mucha gente puede perder amistad, puede perder relación con alguna otra persona por temas de política, ¿sí? Pero el cristiano no es de esos. ¿Por qué? Porque el cristiano se sujeta, se somete, y eso lo hace porque confía en el poder de Dios. Ahora, es importante que consideremos lo que al final del verso nos menciona, y es que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cuál es la actitud de un cristiano frente a en la vida social, en la vida civil? La disposición que tiene. ¿Para qué, pero? Para hacer buenas obras. Es decir, puede haber problemas, puede haber situaciones de caos, tal vez en nuestros países por los gobernantes, pero nada de eso, absolutamente ninguna de esas situaciones va a permitir o debería permitir usted como cristiano que afecte su disposición para realizar buenas obras, ¿sí? El cristiano debe estar dispuesto a actuar en el momento oportuno, pero para hacer buenas obras. Nuestra disposición es esa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo nos comportamos entonces frente a un entorno civil de gobernantes terrenales? Pues con sujeción, obediencia y disposición, pero disposición a buenas obras. ¿Cómo más me ocupo en mi salvación? Aparte de que yo estoy llevando un estilo de vida cristiana, en la vida civil, pues también es importante
llevar esa vida cristiana, ese estilo de vida cristiana en la vida social. Es decir, con las personas con las que yo me relaciono. Me parece a mí muy interesante cómo el apóstol Pablo en estos textos muestra características importantes en su comportamiento y en el mío que debemos tomar en cuenta para que el estilo de vida sea verdaderamente cristiano. Mire lo que dice el versículo 2. Que a nadie difamen, ¿sí? Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora, esto tiene que ver con el comportamiento que tiene o que tenemos con la gente con la que normalmente nos relacionamos. La expresión a nadie es interesante y es algo para que consideremos. ¿Por qué? Porque se va a corroborar cuando en la parte del final, en cambio, dice para con todos los hombres. Es decir, nos está hablando de un comportamiento íntegro, queridos hermanos. ¿A qué me refiero con íntegro? A no pensar comportarme en cierto entorno de una forma y en cierto entorno de otra manera. ¿Sí? A eso nos referimos con un comportamiento de total integridad. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer con nadie? Porque eso es lo que dice el texto, que a nadie, y mire lo que dice primero, difamen. El difamar quiere decir hablar mal, levantar falsos, y quiero corroborar para que entendamos la idea de esta recomendación con Efesios capítulo 4 versículo 29, en donde la escritura nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es decir, que el cristiano no habla mal de nadie. El cristiano no se mezcla en conversaciones que afecten la integridad, que afecten el testimonio de otra persona. No, el cristiano no hace eso. ¿Por qué? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No criticar, no afectar la reputación de otra persona. No participamos de eso nosotros, ¿sí? Sino que, ¿qué es lo que debe hacer? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, que cuando usted y yo hablamos, queridos hermanos, lo único que la gente que nos escucha debe hacer en cada persona es que se edifiquen. Y hablar de edificación quiere decir que Dios mismo es quien permite que quien nos escuche, pues reciba un mensaje de crecimiento espiritual. Sí, quiere decir que nosotros no estamos para hablar de manera que afecte a las demás personas. Por eso dice que a nadie difame. Todo lo contrario, porque cuando el cristiano habla es para que se edifiquen, para que cualquiera que nos escuche pueda crecer espiritualmente, para que cualquiera que nos escuche pueda hallar la misma voz de Dios en su vida. A fin, dice el versículo 29 de Efesios, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la idea de no difamar, no hablar mal de las personas. Tengamos cuidado entonces, queridos hermanos, en esto, porque el ocuparme de mi salvación, el llevar un estilo de vida cristiana tiene que ver con el cuidado de mis palabras. Es interesante esto. Y es algo muy comprometedor porque muchas veces nosotros caemos en este error. El apóstol Pablo está mencionando esto a la iglesia y es porque existe o existía en este momento este tipo de actividades en los cristianos. Ahora, nosotros escuchamos la recomendación y por supuesto que esto no se da en nosotros. Y quiero animarle yo con esto para que pensemos cada palabra que vamos a decir. Cuando yo hablo, ¿qué estoy haciendo con esas palabras? ¿Estoy permitiendo que quien me escuche se edifique o estoy destruyendo a las personas con las que me relaciono?
ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que a nadie difamen, ¿sí? Que no sean pendencieros, es lo que a continuación dice. Y pues lo contrario a pendenciero es ser apacible, ahí mismo lo dice, sino amables. Es decir, que no haga pelea. Y note aquí, querido hermano, que este es un requisito mencionado también en Timoteo con respecto a los ancianos, no ser pendenciero, es decir, que no sea buscapleitos. Y esto está mencionando aquí también el apóstol Pablo para con la iglesia, es decir, que es un comportamiento de suma amabilidad, ser apacible. El cristiano no busca pelea, no busca contrariarse, no me salgo con la mía, ¿sí? No, yo sé cómo salirme con la mía con este señor que me hizo esto. Y va a haber, ¿sí? Ese tipo de actuar no puede darse, no debe darse, porque la recomendación es no ser pendencieros, no ser buscapleitos, sino más bien apacibles, amables. ¿Cómo nosotros, y aquí quiero hacer una pregunta, quiero preguntarle a usted, por supuesto, que me está escuchando, ¿cuál es nuestra respuesta frente a alguna ofensa? ¿Es amable? O tal vez soy de las personas que se cataloga como yo soy una chispita. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a un desacuerdo? ¿Sí? ¿Cómo yo respondo cuando alguien tal vez dice algo incorrecto? ¿Pretendo tener la razón? ¿Pretendo hacer quedar en ridículo a otra persona? ¿Cuál es la forma en que usted está respondiendo, querido hermano y hermana? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Somos pendencieros o somos amables? Y quiero también hacer énfasis en lo que mencioné del requisito de obispos, de ancianos, porque con esto nos está indicando que todos debemos buscar ser así. Ah, pero es que yo no soy así porque eso ya le corresponde al pastor. No. Quiero invitarle y animarle, querido hermano y hermana, a controlar nuestra manera de respuesta, porque llevar un estilo de vida cristiana corresponde a ese tipo de conducta, corresponde a ese tipo de comportamiento. Y mire lo que dice, mostrando toda mansedumbre. Es decir, que cuando tengo este tipo de situaciones, como discusiones, como disgustos, como temas de controversia en los que no se pone de acuerdo muchas veces con la persona con la que interactúa, pues la escritura nos invita a tener una actitud mansa. No debemos pelear, se puede decir, contrariarnos, sino nuestra conducta debe ser amable, apacible, algo que debe caracterizar al cristiano. Que mucha gente se pregunte, ¿por qué este señor nunca dice esto? ¿Por qué esta mujer es así y no responde? O sea, pudiera responderle. ¿Por qué se queda así? ¿Por qué permite eso? No, es que yo soy cristiano. Yo soy cristiano. O no, mucho mejor que la gente que lo conoce a usted digan, no, es que él es cristiano. Entonces, ¿cuánto de nuestro comportamiento tenemos que corregir, mis queridos hermanos? Debemos buscar que nuestro estilo de vida sea de acuerdo a una persona que vive su vida ocupándose de su salvación. Parte final de este texto, cuando habla con toda mansedumbre para con todos los hombres. Mis queridos hermanos y hermanas, no hay mejor testimonio que el mostrar un comportamiento íntegro ante cualquier persona. Esto quiere decir, como el texto lo dice, para con todos. No puedo o no debemos ser unos o tener un comportamiento con unas personas
y otro comportamiento con otras. No debe ser así. Porque la mejor manera de dar un testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de esa gracia que nos ha sido dada, que se ha manifestado, es tener el mismo comportamiento y conducta de manera íntegra ante cualquier persona. Es la idea de pretender quedar bien con unos y con otros no. Esto puede pasar, ¿sí? Esto estaba sucediendo en la iglesia. Y quiero invitarle que usted piense en poder trabajar en su salvación, en poder mantener su salvación. Por eso es que animamos a la iglesia con mensajes. Por eso es que animamos a la iglesia con textos bíblicos, animando cada día a conservar nuestra salvación. Dios quiere que usted se mantenga en su gracia, pero es importante que se ocupe de su salvación. Mis queridos hermanitos y hermanitas, las buenas obras no son una opción en la vida del cristiano, no son una opción, es algo que debemos hacer. El ocuparse en buenas obras es, según lo que hemos visto el día de hoy, ocuparse de su conducta, sí, tal vez de un mal genio, tal vez de esas respuestas ásperas, tal vez de mi carácter que no es apacible y amable. Debemos ocuparnos en eso, en nuestro comportamiento, en lo que hacemos, cómo reaccionamos, cómo nosotros o qué posición tenemos frente a la situación de un mal gobierno, frente a la situación de las leyes. ¿Las cumplimos o somos de aquellos que participan en la viveza criolla, conocida aquí en el Ecuador? Nuestro comportamiento refleja, queridos hermanitos, nuestras buenas obras. Y eso no debemos hacerlo solo frente a la iglesia, sino frente a todo el mundo. El ocuparse de estas cosas que hemos hablado el día de hoy, mis queridos hermanos, es ocuparse de su salvación. Que Dios le bendiga y le invito a que no se pierda la siguiente clase acerca de ocuparse en la salvación. Que tengan una linda noche. Bendiciones. Amén.